asociación pública, haces Así es, policiales, así es. haces judiciales. Estás en la revista THC, que para quien no la conoce, ¿cómo se define eso? La revista de la cultura canábica. Ajá. La primera revista canábica de Argentina, y una revista que lleva 9 años informando y también militando el tema, porque es una revista que en un punto le mostró a muchísima gente el camino del autocultivo, es decir, una revista que da cañas, si querés, y no peces. Es una revista que nace antes de la reforma, nace antes del fallo de la Corte. Así es. Que despenaliza parcialmente, porque siempre decimos que en realidad falta una ley que despenaliza Claro, el la consumo. Corte desjudicializa un poco, si querés, porque no es, el fallo de la Corte de 2009 no es de jurisprudencia obligatoria. La revista nace a fines del 2006. O sea, va a cumplir 9 años este año. Y hace periodismo militante. Yo digo que hacemos periodismo combativo. Ajá. Que es un nuevo periodismo. El periodismo combativo es, nosotros hacemos el mundo en el que queremos vivir, le enseñamos a las personas que leen en la revista muchísimas cosas relacionadas al cultivo y también a la cultura. Ahora me entendés por qué uso el término etcétera. periodismo militante, digamos, porque en los últimos años un sector del periodismo, por lo menos, denostó la idea de que que puede haber un periodismo comprometido con determinado grupo de ideas o con determinada idea. Y proponer una visión desde ese lugar. Bueno, ustedes lo hacen en THC, digamos. Ustedes tienen una postura tomada respecto a el consumo, el autocultivo. No es que van por la vida tratando de escuchar o plantear las dos campanas en ese sentido. Es que nosotros no consideramos, y también hablo por mí, ¿no? Nosotros no consideramos que haya un debate acá. Lo que nos consideramos es que hay un atraso de derechos. La tenencia para consumo personal de cualquier droga, según la Corte Suprema, no puede ser punible porque tiene que ver con la privacidad y con la intimidad de cada uno. Entonces, es como muy claro que es inconstitucional la ley en ese aspecto, y no lo decimos ya nosotros, sino que lo dice la Corte en su pleno, ¿no? Cuando tenía todos sus miembros, y además todos votaron a favor de la despenalización, todas las personas que estaban en la Corte. Y empieza el debate, es decir, quienes están en contra de esto. Hubo un alegato muy fuerte, bueno, hay alegatos frecuentes de la Iglesia y del propio Papa Francisco, que tiene, por supuesto, particular influencia en Argentina, porque es argentino, pero además lo tiene sobre 2.000 millones de habitantes, digamos, que profesan la religión católica, y después sobre un montón de otra gente que ahora ve cierta simpatía con algunos postulados del Papa. Menciona al Papa porque quizás sea la voz más potente del prohibicionismo, es decir, mantiene la idea de que la droga debe estar prohibida porque es negativo, y ahí entra la discusión respecto a si lo que debe estar prohibido es el tráfico, la venta o el consumo. Ustedes dicen, bueno, el consumo no puede estar penalizado. De hecho, no está penalizado en Argentina el consumo. Sí la tenencia. Y si la tenencia, porque se puede presuponer que sea para comercialización. No, pero también porque la tenencia para consumo personal está penada en la ley. Eso es lo que estamos tratando de cambiar. El fallo de la Corte Suprema nos da la razón desde hace muchos años, ya desde 2009, pero como no cambia la ley, si vos tenés alguna droga, cualquier droga, aunque sea para consumo personal, eso implica una pena de 1 mes a 2 años, o canjeable por un tratamiento, entre comillas, el tratamiento, porque vos podés ser consumidor y no adicto. Usted lo plantea es un problema de salud por un pública. tratamiento. Digamos, es un problema de salud pública que Para debe ser nosotros abordado lo es, como un por problema supuesto. de salud pública. O también puede ser un problema sociosanitario, si querés. A ver, con lo que decís respecto al Papa, el Papa ha tenido algunas veces frases muy encontradas, diciendo que no hay que criminalizar al adicto, por ejemplo, cosa que también dicen los curas villeros, pero cuando vos apurás un poco y decís, bueno, entonces despenalicemos la tenencia para consumo personal, porque eso es parte de la criminalización, te dicen, bueno, que es un mal mensaje, sobre todo a los jóvenes. Es decir, están de acuerdo con que no hay que criminalizar al adicto, pero no están dispuestos a despenalizar la tenencia para consumo personal, que realmente no se entiende, digamos, porque no quieren usar la palabra despenalizar. Yo creo que el problema ha sido ese. Ahora, ahí lo que te pueden decir, y sobre todo tengo amigos, el padre de la Serna, digamos, gente de la iglesia muy progresista. No, de la Serna está a favor de la despenalización, no, por entiendo eso, que sí. Pero que no te dejan de reconocer que vos tenés un problema muy grave con el tema de las adicciones y que hay una duda razonable respecto a cómo la despenalizar. Es cierto que meter al pibe en el sistema penal por una cuestión de tenencia es recriminalizarlo, o en tal caso meterlo en una escuela del delito, ¿sí?
tal vez un pibe que vos tenías que era solo adicto, después lo transformás en un delincuente más Es completo. que la mayor parte de las veces ni siquiera es adicto, es un consumidor. O sea, nosotros la O palabra bueno, consumidor es cierto, no la tenés tenemos razón, en cuenta. tenés El razón. 90 o el 95% de las personas que prueban drogas son consumidores, Pero no adictos. es cierto, pero estamos planteando en situaciones de marginalidad que en general se asocia con un esquema adictivo. Es decir, lo que digo es, el chico adicto de Paco, ¿sí? No estoy diciendo que sea la regla, aunque sea una excepción. La pregunta es, si ese chico adicto al Paco es adicto, tiene un problema de salud. Así es. Ahora, vos lo criminalizás, lo metés en una cárcel, y en la cárcel completa su formación delincuencial, digamos. Él no era delincuente, era solamente Él consumidor no era, de por Paco. eso, él no era delincuente. Bueno, pero para la ley lo para era la porque ley lo por era. tener Para la ley lo Paco era. para consumir ya es delincuente, claro. Con lo cual, esta situación que te planteo, ¿cómo se debería resolver del Estado? Y ahora sí entramos en Un Mundo con Drogas, que es tu libro donde vos estudiás países, estados, donde se abordó el problema el problema, digo, de la droga como un problema integral, no como una cuestión necesariamente problemática, desde un lugar distinto al prohibicionismo. Así es. Bueno, Eso, ¿cómo se podría resolver ¿cómo se desde el podría Estado? resolver A ver. esta situación de, como plantean algunos, legiones de pibes zombies por las Claro. drogas? Primero, no confundiendo los términos. A ver. ¿no? Consumidor es consumidor, adicto es adicto. Nosotros usamos el término consumidor problemático, que no es lo mismo que adicto, que ya tiene toda una connotación. Después tenemos una ley de salud mental y adicciones que establece que las personas que tienen algún tipo de consumo problemático son personas que padecen una enfermedad. En ningún punto son delincuentes y esa ley es de 2010. Por lo tanto, ley nueva deroga ley anterior que sería la de drogas. Algo que yo creo que los políticos no se están dando cuenta de este punto y lo importante que es la ley de salud mental y adicciones. Esa ley establece que las personas que tienen un padecimiento mental o de adicciones tienen derecho a elegir el mejor tratamiento, tienen derecho a negarse a un tratamiento, ¿sí? Y que la internación en todo caso es el último recurso. Hasta este momento la internación era el primer recurso, es decir, incluso las madres del Paco, no todas, por suerte, siempre están exigiendo esta idea de que hay que encerrar y hay que internar. Y la verdad es que desde hace muchos años la Organización Mundial de la Salud no recomienda este tipo de cosas. Primero porque aislar a una persona de su comunidad, dejarlo tirado 3, 6, 9 meses en una comunidad terapéutica sin poder volver a su casa, no le va a solucionar el problema. Cuando vuelva tal vez tenga una recaída. Y segundo es que es muy importante la voluntad de las personas. ¿Sí? Nosotros tenemos que respetar la voluntad de las personas. Si una persona mayor de edad consume sustancias, se está haciendo daño a sí mismo, no a terceros. Hay que terminar con esta idea de que el consumo genera un daño social, y etcétera, etcétera, etcétera. Esto es como muy claro, y si no tenemos este concepto no podemos ayudar a nadie. Pero Emilio, déjame decirte esto. A mí me gusta siempre aclarar desde qué lugar hablo, ¿no? Yo me siento más cerca del abolicionismo que de la penalización absoluta. Tengo una mirada parecida a la que tiene THC respecto a este tema, pero después, cuando aquí mismo se sienta una madre del Paco y me dice, mira, la verdad es que yo llegué a un punto de desesperación de no saber qué hacer con mi pibe y nadie me daba ninguna respuesta, no me la daba el sistema de salud, no me la daba el sistema político, no me la daba, y el único que me dio una respuesta fue un juez. Y la respuesta fue encerrarlo en un centro de salud o en un centro de recuperación de adicciones en la provincia de Buenos Aires, donde al pibe lo maltrataban. Pero fue la única respuesta que obtuve del Estado ante una situación de desesperación. Yo lo tenía encerrado en mi casa. En este mismo espacio me lo comentó una madre. Y la verdad que ante eso, por más que la teoría indique que este sea un camino más razonable, el tema es qué hacemos con las urgencias. Pero este no es un camino razonable, este es un camino que respeta los derechos humanos, primero. Segundo, vos tuviste a la madre del pibe. ¿Cuándo vas a tener al pibe acá sentado? Porque ese es otro de los temas. Acá se dice, los paqueros son zombies. Los paqueros no son zombies. Y los paqueros no son paqueros. Son personas que eso está claro. durante la semana consumen paco y que un día, después de 2 o 3 días, se despiertan. Entonces, y que tienen una voluntad. Y no una voluntad quebrada o chupada por la droga. Porque la droga no es una persona. ¿Sí? La droga no avanza, como tituló Clarín hace un par de semanas. Avanza el consumo de drogas, que es otra cosa. Entonces, nosotros tenemos que escuchar a esas personas, punto número 1. Tenemos que conseguir que, si quieren mejorar su estado de salud, sea voluntario. Y para eso
los dispositivos que ya hay y se empezaron a instalar, hay 1.200 millones de pesos bajados del gobierno nacional para crear distintos centros de atención y de prevención inespecífica y específica. Ese es un punto importante que se están haciendo, y hay en Rosario, y hay en Buenos Aires, hay en muchos lugares. Entonces, dispositivos hay. El tema es, nosotros tenemos que aceptar que las personas consumen, ¿sí? Y no negarles la atención por eso. No puede ser que esta sea una enfermedad donde vos, hasta la ley de salud mental, en este país vos te tenías que curar de las adicciones para poder atenderte. Es decir, vos tenías que ir sobrio o no drogado a un hospital para que te atiendan. Eso es una locura. Y además te mandaban de ahí a centros de encierro, sean manicomios, sean comunidades terapéuticas. Eso terminó con la ley de salud mental. Y nosotros lo que estamos hablando es de un enfoque de derechos que no lo digo yo, lo dice la ley. Si no quieren cumplir la ley, incluso las madres del Paco no la quieren cumplir, es un problema de las madres del Paco.